Hola a todas y a todos, bienvenidas, bienvenidos a Las Puertas de la Libertad. En este miércoles vamos a abordar un tema que está por demás polémico, controversial y además de una vigencia irrecusable, irrechazable, porque depende de cómo lo manejemos, cómo lo planteemos y hacia dónde lo orientemos, que las decisiones futuras nos saquen adelante. Todavía siguen incalculables los alcances, los estragos, los destrozos, la crisis que provocó el COVID-19, que causa y seguirá causando por un buen tiempo a los más de 8,000 millones de habitantes en este planeta. Gobiernos y ciudadanías nos debatimos entre cuidados para no contagiarnos, cómo resolver las urgencias de rescatar las fuentes de trabajo, de sostener servicios básicos, de confiar en la efectividad de las vacunas y, sobre todo, pues preservar la vida a toda costa. El desastre, los alcances del desastre son ya inocultables. Las inconformidades están surgiendo en forma de reclamos por todas partes, con una fiereza que se orienta a identificar causas y responsabilidades, no necesariamente para llevar a alguien a un banquillo de los acusados, sino más que nada con el afán de prevenir que no se repitan las mismas circunstancias, las mismas conductas, las mismas estrategias, las mismas políticas institucionales que nos llevaron a este desastre. Prevenir para que no se vuelva a repetir. Esto nos está planteando un gran reto al frente y, por el otro lado, la gran pregunta que tenemos que ir a escarbar en la historia. Lo primero que se señala son las deficiencias de los sistemas tanto económicos como políticos que generaron que lo que pudo haber sido un problema se convirtiera en una debacle, en una pandemia, en un desastre trágico. Por un lado, se denuncia que la estructura económica denominada capitalista, que está paradigmáticamente representada por la economía y la política de la potencia mundial conocida e identificada como Estados Unidos, ¿sí?, con su modelo capitalista, también reconocido como modelo neoliberal o economía de mercado, lo que trajo consigo fue que el virus encontrara como pasto seco para fuego intenso, hasta convertirse en pandemia, las graves deficiencias de hambre, de pobreza, de ignorancia, de grandes desigualdades, básicamente lo que se podría definir como una economía que a lo largo de los años, en siglo y medio, pues ya casi 2 siglos, convirtió las leyes de la economía de mercado en leyes que se distanciaron de las que protegen y tratan de preservar los derechos humanos. ¿Cómo pasa esto? El neoliberalismo, el capitalismo, no es un fantasma que sale por las noches de luna llena ni llega con la niebla en el mar. No es una conspiración alienígena que anda por allí polulando y haciéndonos de chivo los tamales, como decimos en México. El capitalismo está organizado, llevado a cabo, desempeñado por personas. Las personas son las que funcionan y sirven a estos paradigmas, a estas ideologías, a estas políticas de mercado que en su afán acumulador, con el surgimiento del individualismo posesivo, llegaron a acumular a toda costa riqueza y poder a costa de lo que fuera, convirtiendo en objetos de mercado, mercancías de mercado, lo no dispensable, lo no necesario, lo no indispensable, lo no necesario, y hasta las fantasías más extremas que se venden y la gente las compra, y allí es donde empiezan los problemas.
Pues así tenemos que, llevados al terreno de investigación donde nosotros operamos, donde está nuestro campo de batalla, que me choca porque no me gusta lo bélico, ya me causa repelús en todas sus expresiones, manifestaciones y formas. A nuestros terrenos de investigación, que es el comportamiento emocional humano, tenemos que ser más específicos, más críticos y profundizar un poco más. Ya no basta con denunciar voracidad, ambición, irresponsable, individualismo posesivo, narcisista, porque necesitamos identificar con mucha mayor claridad qué está detrás del accionar de estas personas, de estos hombres y mujeres que fueron distanciando su propia conciencia social, su propia conciencia humana de los derechos de todos deberían ser por delante, porque el bienestar de todos es el bienestar de la comunidad, es el bienestar del grupo, es el bienestar de la sociedad, es el bienestar de la humanidad en el mundo. Nuestra batalla contra el COVID, nuestra batalla por preservar la vida, no es una batalla contra el contagio, no es una batalla contra las camas de hospital con respiradores especiales, no es evitar la muerte, que es inevitable. Nuestro verdadero reto es que las condiciones sociales y económicas que nos llevaron a no tener armas para vencer el contagio, a no tener armas para superar la enfermedad, a no tener armas para ayudar a los que cayeran en situación crítica con los recursos médicos correspondientes y salieran adelante, esa es nuestra verdadera causa de cambio. Hacia allí debemos orientar el aspecto de modificar las condiciones que nos llevaron a un extremo de caos y de desastre para que no se vuelvan a repetir. Y como veíamos, lo que está atrás de esto no es propiamente una forma económica que depositaba en producir el capital necesario y que, por ejemplo, Piketty decía, bueno, el problema es que cuando se acumula el capital se empieza a reproducir más rápido que las mismas formas de producción, y entonces lo que tenemos es a alguien que ya no le importa el que depende de su trabajo porque él solo depende de su capital. Y voces de alerta se han dejado escuchar desde los tiempos de Freud, 1929, en El malestar de la cultura, donde decía el malestar de los seres humanos en este mundo que ya Freud empezaba a vislumbrar como crítico, como rumbo a la crisis, en la medida en la que las personas renuncian a seguridad, protección, salud, en aras de conquistar la promesa de una libertad que después la concedió la psicología del mercado, la filosofía del mercado, la política del mercado, que empezó a vender candilejas a falta de bienes y servicios. Y tenemos, por ejemplo, Thomas Piketty, cuando plantea la reconfiguración de las organizaciones, de las empresas, la organización productiva, toda la estructura empresarial con su famosa quinta disciplina, pone por ahí un ejemplo, el de la industria armamentista, la carrera armamentista, donde dice unos contra los otros, y ese no es el tema de la competencia, no es quién hace la mejor arma, si los rusos, los norteamericanos, los chinos, los croatas o quien tenga bomba atómica o no. En la carrera armamentista lo que vemos es una disputa, un ciclo perpetuo, dice Piketty, de agresión. Por el otro lado tenemos a Alain Touraine, cuando plantea si podremos vivir todos juntos. Nos habla de
el proceso de globalización que a través de la tecnología y a través de la distribución indiscriminada de información nos lleva a formas de globalización que se vuelven una globalización excluyente. Quien domina los medios y la tecnología excluye a los que no tienen acceso a ella. También tenemos por el otro lado a las de Irma McIntyre en su libro sobre animales racionales y dependientes. Dice: la filosofía de Occidente, entendamos la política de Occidente, la economía de Occidente, no se ha detenido realmente a apreciar en toda su complejidad la dependencia, la interdependencia y la manera como racionalmente la manejamos. Lo que señala es que nosotros tendemos al racionalizar los conceptos de salud, los conceptos de comprensión, los conceptos de capacidad, como un nosotros, pero a los que están en deficiencia, a los que están en discapacidad, a los que están en desposesión, a esos no los vemos como un nosotros, los citamos como un ellos. Y llegamos a Zygmunt Bauman y Leonidas Doskin en el libro de La ceguera moral. Y allí quiero leerlo porque vale la pena citarlo, aun cuando lo van a ver. Bauman y Donsky lo que dicen es que la pérdida de la sensibilidad en esta modernidad, y conste que lo escribieron en el 2013, cada vez con más frecuencia el mal se revela en la cotidiana insensibilidad hacia el sufrimiento de los demás, en la incapacidad y el rechazo a comprenderlos, desviando la propia mirada. La ceguera moral acecha en la banalidad de la vida cotidiana y no solo en los casos anormales y excepcionales. Es decir, aquí llegamos a exactamente el meollo de la cuestión emocional en este problema de una conciencia humana que se redujo de tal manera que solo pudo apreciar como valores y como fines perseguibles la riqueza y el poder, y para poder hacerlo, en la reducción de esta conciencia vino también una reducción emocional, vista como insensibilidad, vista como indiferencia, vista como carencia de empatía, vista como aplanamiento emocional, pero esta indiferencia, esta pérdida de la capacidad de reconocerse en los otros como un nosotros, los otros que no son si yo no existo, los otros que me dan plena existencia, esa indiferencia alcanza rasgos patológicos, si lo quieren ver en términos de lenguaje psiquiátrico, y va generando una serie de características que incluso se definen en los DSM, o sea, los manuales de diagnóstico psiquiátrico, como rasgos de una enorme, amplia y grave personalidad antisocial. Antisociales las personas, psicopatológicamente antisociales las personas, las instituciones que organizan, las decisiones que toman, las políticas que diseñan con estas consecuencias del mal patologizado desde el gobierno y la toma de decisiones. Lo que tenemos entonces enfrente es que el surgimiento de un individualismo posesivo que se convirtió en la normalización de una manera de valorar la vida, de distinguir en la vida valores, objetos de valor y fines deseables o no deseables para el bienestar en la vida, se fue convirtiendo por la influencia vertiginosa y globalizada de los mercados en una normalidad. Era normal comprar candilejas en un afán de ostentar poder, en una búsqueda de una apariencia de riqueza, porque muchas veces la gente ni siquiera consigue la riqueza,
compra, la apariencia de riqueza, la libertad del consumidor del que habla Zygmunt Bauman, que no va más allá de lo que puedes comprar. Y entonces lo que tenemos es este empobrecimiento de la capacidad de poderse mirar a uno mismo en el único espacio en el que uno se puede mirar, que es en los otros. Y entonces lo que tenemos es que se normaliza esta banalidad de la vida cotidiana, esta superficialidad de valores y de bienes, y empezamos a perder de vista aquellas características y aquellos valores, las virtudes de las que habla Alasdair MacIntyre en su libro, los valores morales que se pierden en esta ceguera moral de la que hablan Bauman y Donskis, ¿sí? Y allí tenemos nosotros nuestro punto de apoyo para trabajar en la necesaria recuperación de estos valores en un ejercicio cabal de una conciencia emocional sana y bien desarrollada. Una conciencia emocional sana y bien desarrollada tiene en su base reconocernos como grupo, como comunidad, como sociedad. No dejamos a nadie atrás. En cada uno que es humillado, nos humillan a todas y a todos. En cada uno que es abandonado, nos abandonan a todas y a todos. En cada una o uno que se muere por no tener una atención adecuada con un virus que debería haber sido controlado, morimos todas y todos. Nos es indispensable ir al rescate de los valores y las virtudes que deben ir acompañado de las emociones correspondientes. Solidaridad, respeto, aprecio, reconocimiento, valor, darle valor a lo que realmente nos va a acompañar hasta el momento de despedirnos de la vida. La gran satisfacción de haber podido contribuir a mejorar la vida de los demás junto con la propia. Está planteado el problema lo mejor que pudimos sintetizar en estos pocos minutos que tenemos para grabar los videos, y espero que les pueda ayudar en sus reflexiones propias. Que tengan la mejor de las noches, un buen descanso, los quiero a pleno corazón. Si no se han suscrito, suscríbanse, y su like nos importa y mucho. Buenas noches.